Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, lunes de la segunda semana de Adviento, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos desde 16 hasta 24. En aquel tiempo el Señor Jesús dijo: ¿Con qué compararé a esta generación? Son como niños sentados en la plaza que gritan a otros: hemos tocado la flauta y no bailaron, hemos entonado cantos fúnebres y no hicieron duelo. Vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen: está endemoniado. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: miren qué comilón y bebedor, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. Pero la sabiduría se conoce por sus obras. Entonces se puso a recriminar a las ciudades donde había realizado la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corozain, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros realizados entre ustedes se hubiesen hecho en Tiro y Sidón, hace tiempo habrían hecho penitencia, vistiéndose humildemente y cubriéndose con ceniza. Pues yo les digo que el día del juicio será más llevadero para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿pretendes encumbrarte hasta el cielo? Pues caerás hasta el abismo. Porque si los milagros que se han realizado en ti se hubiesen hecho en Sodoma, esa ciudad todavía existiera. Yo les digo que el día del juicio será más liviano para Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Palabra dura, esta palabra del Señor Jesús, que marcan también un poco de desilusión por parte suya, y tenía todas las razones. Vienen inmediatamente después que nada menos que Juan el Bautista, ya en la cárcel, les había enviado a dos discípulos para preguntarle si realmente era él el Mesías o tenía que esperar a otro. ¿Eso por qué? Porque lo que Jesús estaba cumpliendo, es decir, solidarizarse con los pecadores, acogerle a su casa, compartir con ellos la mesa, que era una forma pública de solidaridad, de misericordia, de aceptación, era totalmente contrario a la idea del juez castigador que él había presentado hablando precisamente del Mesías. Así que después que el mismo Juan el Bautista había ido en crisis, después que Jesús le había entregado unos señales a los suyos, a los discípulos, para que se fueran a contárselo, a explicárselo a Juan, porque Juan hubiera podido entender que realmente se trataba del Mesías, aunque venido de una forma totalmente diferente de la cual lo habían esperado. Bueno, Jesús se queda con la gente y, casi hablando a sí mismo, pero en voz alta, se dirige a la gente para quejarse de qué, de la dureza de sus corazones, la esclerocardía que otras veces hemos visto. ¿Por qué? Porque Dios le ha enviado toda clase de mensajeros, totalmente diferentes entre ellos, pero para llevarle la misma noticia. Y a pesar que unos eran de un modo y otros del otro, por ejemplo, Juan el Bautista era un gran asceta, uno que no comía y no bebía, es decir, hacía grandes ayunos y penitencia. Y al contrario, el Hijo del Hombre banquetaba a menudo precisamente con los pecadores para establecer esta relación misericordiosa, amistosa con ellos. Por la gente
en este caso hay que entender más que todo por los jefes del pueblo, sacerdotes, saduceos, fariseos, ni uno ni el otro eran creíbles, no le habían creído ninguno de los dos, criticando a uno, a Juan, como endemoniado y al otro, a Jesús, como un comilón y un bebedor. Y Jesús, con esta parábola de los niños que se quejan con otros porque ni quisieron bailar ni quisieron llorar, dos metáforas de la sabiduría para pintar dos formas diferentes de expresarse, pero también de reaccionar a la propuesta, a la revelación de Dios, aceptarla o no aceptarla. Jesús mismo aplica todo esto a las ciudades que lo habían escuchado, en la cual él había cumplido grandes señales, antes que nada las sanaciones, diciendo, bueno, ustedes no quisieron reconocer las señales de credibilidad que Dios les ha ofrecido por medio de mi persona, precisamente para poder llegar a creer en este anuncio de la cercanía del reino, por el cual hace falta arrepentirse, hacer penitencia y más que todo hacer fruto, producir fruto de vida buena que primero Juan el Bautista y secundariamente yo le he anunciado. Bueno, Jesús, dirigiéndose directamente a las ciudades que era la más querida por parte de él, les da un principio que es válido también para nosotros. Hasta el día de hoy hay ciudades, pueblos, personas que no han conocido al Señor Jesús y otros que lo han conocido perfectamente. Ahora, es claro que si todos hacen el mal es mal hecho por quien sea. Pero lo que Jesús quiere subrayar es que los que lo han conocido directamente a Él, los que escuchamos su palabra, los que lo hemos reconocido como el enviado de Dios, tenemos una responsabilidad superior. Quien cumple el mal sin conocer la voluntad de Dios es culpable según su conciencia de lo que está haciendo. Pero quien cumpla el mal, conociendo a Dios, a Jesús, a su voluntad, y a pesar de esto sigue cumpliéndolo, evidentemente tiene una culpa mucho mayor. Así que en síntesis de toda esta reflexión, de esta queja incluso que Jesús nos ha ofrecido para nuestra personal meditación, tenemos que preguntarnos cómo y cuánto nosotros somos gente que reacciona a la revelación de Dios, a la palabra de Dios, a la intervención de Dios en nuestra vida. Somos gente que salga el sol o lluvia, no cambia nada, no nos desplazamos de un ratito. Somos gente que resuena la palabra de Dios en nuestros oídos o no resuena, da igual. O al contrario, somos gente que, animado, puesto en vibración por esta palabra, nos dejamos tocar el corazón. Nos dejamos iluminar para reconocer de lo que de todavía asombroso hay en nuestros corazones, para llegar a un sincero pentimiento y más que todo a una metanoia. Metanoia significa conversión. No es simplemente el propósito de mejorar que al final nunca logramos cumplir, sino, al contrario, pedir y aceptar por parte de Dios que nos cambie nuestra mentalidad, así que entrando en la lógica de Jesús, que es la misma de Dios, podemos por fin cambiar definitivamente, sin dar pasos atrás, nuestra propia actitud. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y haciendo todo lo posible para tomar en serio esta palabra de Jesús, así de no tener un día de escuchar
este reproche dirigido a nosotros también, seguimos viviendo en paz.